Seguimos viendo las cuentas de activo. Las cuentas de activo, según el método de la partida doble, cuando se incrementan estas cuentas van en el debe y cuando disminuyen van en el haber. Entonces el método de la partida doble me sirve para saber qué cuenta va en el debe y qué cuenta va en el haber cuando yo realice una registración de una operación. Tenemos documentos a cobrar. Los documentos a cobrar representan pagaré que hemos recibido de tercero y que aún no se cobraron por no haberse producido su vencimiento. Por ejemplo, vamos a suponer que realizamos una venta de mercadería, viene un cliente y nos paga con un pagaré. El pagaré es una promesa de pago de una suma de dinero dentro de un plazo. Entonces este cliente se compromete a pagar, por ejemplo, dentro de 30 días esa mercadería y me entrega un pagaré. Entonces la empresa en su activo tiene un pagaré. Entonces incrementa el activo y se debita. Cuando el cliente me pague ese pagaré, yo ya no voy a tener más ese pagaré en mi activo, entonces disminuye mi activo y va en el haber. Otra cuenta, mercaderías. Representa los bienes que tenemos destinados a la venta, que compramos para revender. Entonces, si nosotros compramos mercadería, incrementa mi activo, entonces esta cuenta se debita. Cuando nosotros vendemos mercadería, disminuye mi activo, entonces se acredita. Se debita es cuando va en el debe y se acredita cuando va en el haber. Después tenemos estas cuentas que son equipos de computación, representan a las computadoras o impresora, escáner o módem que la empresa utiliza para poder desarrollar su actividad. También se encuentran los rodados, que representan los automotores, ciclomotores, que pertenecen a la empresa y que se utilizan para la actividad comercial. Después otra cuenta, muebles y útiles, que representan los muebles y bienes que poseen una empresa, ejemplo escritorios, mostradores, sillas, fotocopiadoras, teléfonos. Otra cuenta, instalaciones, son los bienes que se encuentran fijos en la pared, piso o techo, ejemplo estantería, cartel luminoso, alarmas, equipos de refrigeración. Entonces cuando la empresa compre una computadora, un rodado, algún escritorio o estantería, como incrementa mi activo, entonces estas cuentas se van a debitar. Y en el caso de que la empresa venda cualquiera de estos que fuimos nombrando, se va a acreditar, va a ir en el haber. Ahora vamos a ver las cuentas del pasivo. ¿Qué era el pasivo? Eran las deudas que tiene una empresa. Una cuenta del pasivo es acreedores varios. Vamos a suponer que una empresa debe a terceros, pero les debe de palabra. También se les llama cuenta corriente, pero les debe por compra de bienes que no sean mercaderías. Entonces esta cuenta se va a acreditar cuando, por ejemplo, la empresa compre impresoras. Entonces ahora debe esas impresoras, aumentan mis deudas, es decir, aumenta mi pasivo, entonces se acredita, porque el método de la partida doble decía que cuando aumenta mi pasivo se acredita, cuando disminuye el pasivo se debita. Entonces en este caso compra impresoras a cuenta corriente, las debe, incrementa mi pasivo, se acredita y se va a debitar cuando la empresa pague esas impresoras. Entonces lo que ocurre es, disminuye mi pasivo, entonces se debita.
Otra cuenta del pasivo es proveedores. Representa a las personas que la empresa les debe de palabra, pero por compras de mercaderías. Por ejemplo, un supermercado compró en una distribuidora, compró mercadería para revenderlas. Entonces ahí se va a llamar proveedores. Entonces compra mercadería, las debe, aumentan mis deudas, aumenta mi pasivo, entonces esta cuenta se acredita. Y cuando pague esas mercaderías que debo, se debita, porque disminuye mis deudas, disminuye mi pasivo. Otra cuenta del pasivo son documentos a pagar. Presentan los pagarés que entregamos a terceros. Entonces, acá ocurre lo contrario cuando vimos documentos a cobrar. En este caso, el que entrega pagaré es la empresa. Entonces, aumentan mis deudas porque yo entregué un pagaré, me comprometo a pagar en un futuro. Entonces, incrementan mis deudas, incrementa el pasivo y esta cuenta se acredita. Entonces, cuando pague ese documento, disminuye mi pasivo, disminuye mis deudas y se debita. Otra cuenta del pasivo son valores diferidos a pagar. En este caso representan los cheques que son emitidos por la empresa, pero que se compromete a pagar en una fecha futura. Entonces, cuando la empresa emite un cheque de pago diferido, porque se compromete a pagar, por ejemplo, dentro de 30 días, entonces incrementa mi pasivo, incrementan mis deudas, porque la empresa se compromete a pagar en un futuro, entonces una deuda, entonces esta cuenta se acredita. Cuando esta persona se presente a cobrar este cheque en el banco, esta cuenta se va a debitar, porque disminuye mi deuda, disminuye mi pasivo, entonces se debita. Ahora vamos a ver la cuenta de patrimonio neto. El patrimonio neto, que era el activo menos el pasivo de una empresa. La cuenta de patrimonio neto es capital. Entonces, los aportes que realicen los dueños de una empresa se llama capital. El método de la partida doble decía que las cuentas de patrimonio neto, cuando incrementen, van en el haber, y cuando disminuye, va en el debe. Entonces, por ejemplo, un socio de la empresa aporta una maquinaria, entonces incrementa el capital de la empresa y esta cuenta se acredita y se va a debitar esta cuenta. Vamos a suponer que una empresa tiene 3 socios y uno se quiere retirar de la empresa. Por ejemplo, vamos a suponer que aportó esa camioneta, ahora quiere llevarse esa camioneta, entonces disminuye mi capital y esta cuenta se debita.